Dios va a demandar de todo líder que exponga su rebaño en manos de líderes que no tienen el conocimiento de lo que están haciendo. Dios va a demandar de todo pastor. Dios va a demandar de todo sacerdote. Dios va a demandar de todo apóstol. Dios va a demandar de todo ministerio que exponga su rebaño ante los lobos feroces. Dios nos habla. Dios nos dice de qué manera. Su rebaño es expuesto a los animales salvajes. La palabra del Señor es espíritu. Ella no es un manual de instrucciones. Ella no es un manual de instrucciones. Dios nos dice, temamos pues, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros perezca por no haberlo alcanzado. Temamos, nos dice el Señor, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros perezca. Alguno de nosotros perezca. Porque también nos dice el Señor, a nosotros se nos ha anunciado la buena. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Dios nos está hablando de nuestros antepasados, aquellas personas que han muerto, aquellas personas que perdieron la oportunidad de entrar en el descanso del Señor. Cuando Dios nos trae un mensaje a través de su palabra, la palabra que Dios trae en el momento es para el pueblo que vive. La palabra que Dios nos trae es para el pueblo que vive. Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, es vida. Esta vida es espiritual. La vida de la cual Dios nos habla es espiritual, no es humana, no es carnal. Por eso, nadie puede tomar la palabra del Señor como un manual. Dios le habla directamente al hombre en el momento que trae su palabra. Dios le habla directamente al pueblo que esté frente a aquel ser humano, a aquel líder que esté trayendo la palabra del Señor en el momento. Dios es. Él es. Él no fue. Él es. Y nos dice la palabra del Señor que nuestros antepasados perdieron, muchos de ellos, la oportunidad de entrar en el descanso del Señor. Cuídense, dice el Señor, cuídense ustedes de no perder esta oportunidad. Cuídense de no perder la oportunidad. A nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, tanto como a ellos, pero ellos no la quisieron escuchar. A ellos no le aprovechó el oír
la palabra. Por no oír. Por no ir, quise decir. Por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Los que oyeron la palabra del Señor no tuvieron fe. No creyeron en las palabras que Dios les habló. No creyeron en la palabra que Dios les dijo. Tomaron la palabra del Señor como un libro, como un manual de instrucciones. Dios les dijo que podían perecer. Dios les dijo que obedecieran. Dios les dijo quién Él era. Dios les dijo por qué camino caminar y cuál no debían coger. Pero ellos no creyeron al Señor. Ellos creyeron en el hombre. Ellos creyeron todo el tiempo que quien los guiaba era el hombre y no el espíritu de la palabra del Señor. Por eso perecieron. Por eso murieron. Por eso ellos no descansan, no duermen. Ellos murieron. Ellos perdieron la oportunidad, nos dice el Señor, de entrar en el descanso del Señor. Pero los que hemos creído, nos dice el Señor, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira. Lo voy a volver a repetir. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Juré, dice el Señor, en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Cuando Dios nos habla de obras, Dios nos habla de obras espirituales. Dios no nos habla de trabajar con cosas en su casa y en su altar. Dios no nos habla de cosas materiales. Cuando Dios nos habla de obras, Dios nos habla de obras espirituales. Según Dios formó y creó al cuerpo de Cristo, a través de él, las obras del Señor están llamadas a trabajar en su casa, a través de sus ministerios. Las obras de las cuales Dios nos habla son obras que Dios depositó desde el principio en el interior del hombre. El cuerpo de Cristo, tomando la palabra del Señor, caminando a hacer lo que Dios le encomendó desde la fundación del mundo, caminando en fe, en obediencia al Señor, en el momento que comienza a trabajar para el Señor, las obras comienzan a fluir, comienzan a salir, comienzan a tener vida, comienzan a formarse. Es porque la vida que Dios deposita en el interior del hombre es espiritual. A los ministerios de Dios alimentarse de la palabra del Señor. Luego, el resultado de estos cuando traen la palabra del Señor, el resultado de la palabra del Señor cuando estos traen la palabra del Señor, quise decir, su resultado es dar vida. A esto es que están llamados los ministerios de Dios, a dar vida y no muerte.
Dios es espíritu. Todo lo que le pertenece al Señor es espiritual. Todo lo que le pertenece a Dios es espiritual. Dios juró en su ira: no entrarán en mi reposo, dice el Señor, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Dios nos está hablando del descanso que tuvo luego de que creó el mundo y al hombre. Él descansó. Este día Dios lo preparó para el hombre. Nuestros antepasados lo rechazaron. De igual manera, el remanente que hoy vive rechaza el día de descanso del Señor. Es un día que se le debe de dedicar a Dios. Fue un pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, que Dios hizo con el hombre. En mi enojo juré, dice el Señor, no entrarán en mi descanso. Cuando Dios nos habla diciéndonos, en mi enojo juré, no entrarán en mi descanso. En este caso, Dios nos está hablando del descanso eterno. En este caso, Dios nos está aclarando que no entraron nuestros antepasados en el descanso eterno. No entrarán en mi reposo, dice el Señor. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Por tanto, nos dice el Señor, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, dice el Señor. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Todo aquel que obedece la palabra del Señor y entra a aquel reposo que Dios le ha dado en vida, ya descansó, nos dice el Señor. Ya reposó de sus obras como Dios reposó de las suyas. O sea, se ganó aquel descanso eterno que Dios tiene para sus hijos. Aquel que obedece al Señor, tomando el día de descanso que Dios le ofrece. Este es un día especial para Dios. Este es un día
de servicio al Señor. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto solo lo hace la palabra del Señor. Un manual de instrucciones no lo puede hacer. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todas las cosas están desnudas y abiertas a aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todas las cosas están desnudas y abiertas al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo tenemos en la palabra. Él es quien nos direcciona. Él es quien nos guía. Él es quien nos alimenta. Su palabra es la única que nos puede levantar, restaurar. Es la única que puede abrir los ojos espirituales de los hombres. Un manual de instrucciones no puede hacer esto.